La paz de Dios reine entre todos. Era todo tan pequeño, candeleros, floreros y 2 cerillas que hacían de vela. Bastaba para alumbrarlo. En alguna otra ocasión Victoria me daba la sorpresa de regalarme 2 cabitos de vela, pero raras veces. Una tarde estaban todo preparado para ponernos a rezar y le dije: «Victoria, ¿quieres comenzar el acordaos? Voy a encender». Ella hizo ademán de empezar, pero no dijo nada y me miró riéndose. Yo, que veía que mis preciosas cerillas se consumían rápidamente, le supliqué que dijese la oración. Ella continuó callada. Entonces, levantándome, le dije a gritos que era mala y, saliendo de mi dulzura habitual, me puse a patalear con todas mis fuerzas. A la pobre Victoria se le quitaron las ganas de reír. Me miró asombrada y me enseñó 2 cabos de vela que me había traído. Después de haber derramado lágrimas de rabia, lloré lágrimas de sincero arrepentimiento, con el firme propósito de no volver a hacerlo más. En otra ocasión, me ocurrió una nueva aventura con Victoria. Pero de esta no me arrepentí lo más mínimo, pues conservé perfectamente la calma. Yo quería un tintero, que estaba sobre la chimenea de la cocina. Como era muy pequeña para cogerlo, le pedí muy amablemente a Victoria que me lo diese, pero ella se negó, diciéndome que me subiese a una silla. Cogí una silla sin replicar, pero pensando que ella no había sido nada amable que digamos, y queriendo hacérselo saber, busqué en mi cabecita lo que más me ofendía. Ella, cuando estaba enfadada conmigo, solía llamarme mocosa, lo cual me humillaba mucho. Así que, antes de saltar de la silla al suelo, me volví con dignidad y le dije: «Victoria, eres una mocosa», y me escapé corriendo, dejándola que meditase las profundas palabras que acababa de dirigirle. El resultado no se hizo esperar, pues pronto la oí gritar: «¡Señorita María! Teresa acaba de llamarme mocosa». Vino María y me hizo pedirle perdón, pero lo hice sin contrición, pues me parecía que si Victoria no había querido estirar su largo brazo para hacerme un pequeño favor, se merecía el título de mocosa. Sin embargo, Victoria me quería mucho, y yo también a ella. Un día me sacó de un gran aprieto, en el que yo había caído por mi culpa. Victoria estaba planchando y tenía a su lado un cubo de agua. Yo estaba mirándola, balanceándome, como de costumbre, en una silla. De repente me falló la silla y caí, pero no al suelo, sino al fondo del cubo. Con los pies tocaba la cabeza y llenaba el cubo como un pollito lleno de huevos. La pobre Victoria me miraba enormemente sorprendida, pues nunca había visto cosa igual. Yo no veía la hora de salir del cubo, pero era imposible. La prisión era tan justa que no podía hacerle el menor movimiento. Con cierta dificultad Victoria me salvó del gran aprieto. Lo que no pude salvar fue mi vestido y todo lo demás, y tuvo que cambiarme, pues estaba hecha una sopa. Otra vez me caí en la chimenea. Por suerte no estaba el fuego encendido, y Victoria no tuvo más trabajo que de levantarme y sacudirme las cenizas que me cubría de pies a cabeza. Todas estas aventuras me sucedían los miércoles, mientras tú y María estabais en el canto. Fue también un miércoles cuando vino a visitarnos el señor Ducellier. Cuando vino Victoria le dijo que no había nadie en casa más que Teresita. Entró en la cocina para verme y estuvo mirando mis deberes. Me sentí muy orgullosa de recibir a mi profesor, pues me había confesado un poco antes por primera vez. ¡Qué dulces recuerdos aquel! Con cuánto esmero me habías preparado tú, madre querida, diciéndome que no iba a decir mis pecados a un hombre, sino a Dios. Realmente estaba profundamente convencida de ello, por lo que me confesé con gran espíritu de fe, y hasta te pregunté si no tendría que decirle al señor Ducellier que lo amaba con todo mi corazón, ya que era a Dios a quien le iba a hablar en su persona. Bien aleccionada acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, entré el confesionario y me puse de rodilla.
pero al abrir la ventanilla, el señor Ducelli no vio a nadie. Yo era tan pequeña que mi cabeza quedaba por debajo de la tabla donde se apoyaba las manos. Entonces me dijo que me pusiera de pie. Obedeciendo enseguida, me levanté y poniéndome exactamente frente de él para verle bien, me confesé como una mujercita y recibí su bendición con gran fervor, pues tú me habías dicho que en esos momentos las lágrimas del niño Jesús purificaba mi alma. Recuerdo que la primera exhortación que se me dirigió me invitó sobre todo a tener devoción a la Santísima Virgen, y yo me prometí a mí misma redoblar mi ternura hacia ella. Al salir del confesionario me sentía tan contenta y ligera que nunca había sentido tanta alegría en mi alma. Después volví a confesarme en todas las fiestas importantes, y era una verdadera fiesta para mí cada vez que iba a hacerlo. Las fiestas. Cuántos recuerdos me traen estas palabras. Cómo me gustaban las fiestas. Tú, madre querida, sabía explicarme también todos los misterios que en cada una de ellas se encerraban, que era para mí auténticos días de cielo. Me gustaban sobre todo las procesiones al Santísimo. Qué alegría arrojar las flores al paso del Señor, pero antes de dejarlas caer, las lanzaba lo más alto que podía, y nunca me sentía tan feliz como cuando veía que mis rosas deshojadas tocaban la sagrada custodia. Las fiestas, si bien las grandes eran raras, cada semana traían una entrañable para mí. El domingo, qué día el domingo, era la fiesta de Dios, la fiesta del descanso. Empezaba por quedarme en la cama más tiempo que los otros días. Además, mamá Paulina mimaba a su hijita llevándole chocolate a la cama y después la vestía como una reinecita. La madrina venía a peinar los rizos de su ahijada, que no siempre era buena cuando le alisaba el pelo, pero que luego se iba muy contenta a coger la mano de su rey, que ese día le besaba con mayor ternura, aunque de ordinario. Después toda la familia iba a misa. Durante todo el camino y también en la iglesia, la reinecita de papá le daba la mano. Su sitio estaba junto al de él, y cuando teníamos que bajar para el sermón, había que encontrar también dos sillas, una junto a otra. Esto nos resultaba muy difícil, pues todo el mundo parecía encontrar tan entrañable el ver a un anciano tan venerable con una hija tan pequeña, que la gente se apresuraba para cedernos el sitio. Mi tío, que ocupaba los bancos de los mayordomos, gozaba al vernos llegar y decía que yo era su rayito de sol. A mí no me preocupaba lo más mínimo que me mirase, y escuchaba con mucha atención los sermones, aunque no entendía casi nada. El primero que entendí y que me impresionó profundamente fue uno sobre la pasión, predicado por el señor Ducellier, y después entendí ya todo lo demás. Cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba y me decía muy bajito: «Escucha bien, reinecita, que están hablando de tu santa patrona». Y yo escuchaba bien, pero miraba más a papá que al predicador. Me decía tantas cosas su hermoso rostro. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba en vano de contener. Tanto le gustaba a su alma abismarse en las verdades eternas, que parecía no ser ya de esta tierra. Sin embargo, su carrera estaba aún muy lejos de terminar. Tenía que pasar todavía largos años antes de que el hermoso cielo se abriera ante sus ojos extasiados, y que el Señor enjuagara las lágrimas de su servidor fiel y cumplidor. Pero vuelvo a mi jornada de domingo. Aquella alegre jornada que pasaba con tanta rapidez tenía también su fuente tinte de melancolía. Recuerdo que mi felicidad era total hasta completa durante esta hora del oficio. Yo pensaba que el día de descanso se iba a terminar, que al día siguiente había que volver a empezar la vida normal, a trabajar, a estudiar las lecciones, y mi corazón sentía el destierro de la tierra y suspiraba por el descanso eterno del cielo, por el domingo sin ocaso de la patria. Hasta los paseos que dábamos antes de volver a los Bisonets dejaba en mi alma un sentimiento de tristeza. En ellos la familia ya no estaba completa, pues papá, por dar gusto a mi tío,
Le dejaba a María o a Paulina las tardes de los domingos. Solo me sentía realmente contenta cuando me quedaba yo también. Prefería eso a que me invitasen a mí sola, pues así se fijaban menos en mí. Mi mayor placer era escuchar todo lo que decía mi tío, pero no me gustaba que me hiciese preguntas, y sentía mucho miedo cuando me ponía sobre sus rodillas y cantaba con voz estentórea la canción de Barba Azul. Me alegraba cuando veía que papá venía a buscarnos. Al volver a casa, yo miraba las estrellas que titilaban dulcemente, y esa visión me fascinaba. Había sobre todo un grupo de perlas de oro en las que me gustaba fijarme, pues me parecía que tenían forma de T. Se lo enseñaba a papá, diciendo que mi nombre estaba escrito en el cielo, y luego no quería ver ya nada de esta fea tierra. Le pedía que me guiase, y entonces, sin mirar dónde ponían los pies, levantaba bien alta la cabecita y no me cansaba de contemplar el cielo estrellado. ¿Y qué decir de las veladas de invierno, sobre todo las de los domingos? Cómo me gustaba sentarme con Celina después de las partidas de dama en el regazo de papá. Con su hermosa voz cantaba tonadas que llenaban el alma de pensamientos profundos, o bien, meciéndonos dulcemente, citaba poesías impregnadas de verdaderas eternas. Luego subíamos para rezar las oraciones en común, y la reinita se ponía solita junto a su rey, y no tenía más que mirarlo para saber cómo rezar los santos. Finalmente íbamos todas por orden de edad, a darle las buenas noches a papá y a recibir un beso. La reina iba naturalmente la última, y el rey, para besarla, la cogía por los codos, y ella exclamaba bien alto: «Buenas noches, papá, hasta mañana, que duermas bien», y todas las noches se repetía lo mismo. Después mi mamaíta me cogía en brazos y me llevaba a la cama de Celina, y yo entonces le decía: «Paulina, ¿he sido hoy buenecita? ¿Volarán los angelitos a mi alrededor?». La respuesta era siempre sí, pues de otro modo me hubiese pasado toda la noche llorando. Después de darme un beso, al igual que mi querida madrina, Paulina volvía a bajar y la pobre Teresita se quedaba completamente sola en la oscuridad. Y por más que intentaba imaginarse a los angelitos volando a su alrededor, no tardaba en apoderarse de ella el terror. Las tinieblas le daban miedo, pues desde su cama no veía las estrellas que tintilaban dulcemente. Considero una auténtica gracia el que tú, madre querida, me hayas acostumbrado a superar mis miedos. A veces me mandaba sola por la noche a buscar objetos en alguna habitación alejada. De no haber sido tan bien dirigida, me habría vuelto muy miedosa, mientras que ahora es verdaderamente difícil que me asuste por nada. A veces me pregunto cómo pudiste educarme con tanto amor y delicadeza sin mimarme, pues la verdad que no me dejabas pasar ni una sola imperfección. Nunca me reprendías sin motivo, pero tampoco te volvías nunca atrás de algo que hubieras decidido. Yo lo sabía también, que no hubiera podido ni querido dar un paso si tú me lo habías prohibido. Hasta papá se veía obligado a someterse a tu voluntad. Sin el consentimiento de Paulina yo no salía de paseo, y si papá me pedía que fuese, yo respondía: «Paulina no quiere». Entonces él iba a implorar gracias para mí. A veces Paulina, por complacerlo, decía que sí, pero Teresita veía en su cara que no lo decía de corazón y se echaba a llorar y no aceptaba ningún consuelo hasta que Paulina decía que sí y la besaba de corazón. La paz de Dios reine entre todos.